Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno a una frase de Santa Faustina que ella escribe en el numeral 1747. 1747. Allí Sor Faustina escribe así: no hay miseria que te pueda agotar. Llamaste a todos a esta fuente de amor. Esta es la frase. Repito, no hay miseria que te pueda agotar. Llamaste a todos a esta fuente de amor. Bueno, como saben, cuando comento las frases de Santa Faustina de los últimos numerales que ella escribe, ella va a escribir hasta el numeral 1803, por más que ella no escribe numerales, ella escribe su diario espiritual luego de su muerte, y varios años después se van a colocar los numerales como un modo de referencia rápida al contenido del diario espiritual. Sin embargo, es claro que son en el conjunto de los últimos numerales que ella escribe, las últimas frases. Entonces está haciendo Sor Faustina un verdadero testamento de su vida y de su pensamiento, de lo que hay en su corazón. Porque sobre todo en los últimos numerales ella va a hablar principalmente de la misericordia divina. No va a hablar de ella, de su salud, no va a hablar de las cosas que suceden a su alrededor, es muy poco lo que va a hablar. Ella está centrada en la misericordia de Dios. Esa es su misión, hablar al mundo de la infinita misericordia de Dios. Y entonces está haciendo un verdadero testamento. Prueben leyendo los últimos numerales de Sor Faustina, del diario espiritual de Sor Faustina, y verán que es verdaderamente un canto a la misericordia de Dios, de alguien que está internado en un hospital, pasando los últimos meses de su vida con una tuberculosis que la va consumiendo completamente. Bueno, y en ese marco ella va a escribir esto: no hay miseria que te pueda agotar. Evidentemente, cuando dice agotar, no se refiere al agotamiento como cansancio, sino agotamiento como el hecho de que haya un mal en el hombre que supere la misericordia de Dios. No hay una miseria que te pueda agotar. No hay un mal que Dios no pueda perdonar. Si bien uno dice, bueno, pero Padre, está el pecado contra el Espíritu Santo que no va a ser perdonado. Bueno, ustedes saben, el pecado contra el Espíritu Santo significa desconfiar, significa desesperar, dejar de esperar. Es la voluntad que se cierra a la misericordia de Dios, que le dice a Dios: no quiero que me perdones, o mi pecado es más grande que tu misericordia. Es un verdadero acto de gran soberbia y de desconfianza. Porque aún el peor pecador siempre tiene esperanza en la misericordia de Dios. Y el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, es negar esa esperanza. No, Dios no me va a perdonar. Dios no es tan bueno. O endurecerse en el pecado. Es decir, ya estoy en el pecado, y no quiero salir de él, o no puedo salir de él. Eso es desesperar, dejar de esperar, dejar de confiar. El mayor pecado, el peor de los pecados, es la desesperación, el dejar de esperar en la bondad de Dios. Por eso es que no hay miseria moral, no hay miseria que hayamos cometido, hecho, pecado, pensamiento, palabra, obra o omisión. Háblese de la triple negación de Pedro, háblese de la entrega que Judas hace de Jesús, háblese de los pecados mayores que hayan habido en la historia. Sin embargo, a mayor pecador, mayor derecho tiene la misericordia de Dios. No hay mal que pueda agotar la bondad de Dios. Siempre la bondad de Dios supera infinitamente el mayor de los males morales del hombre, el mayor de los hechos o de los actos o pensamientos o obras del ser humano. Eso hay que tenerlo muy claro. La misericordia de Dios es infinita, mientras que nuestros actos morales malos, al ser nuestros, son finitos, por más que afectan gravemente la majestad divina. Sin embargo, esa majestad divina es más majestuosa porque es más bondadosa. Entonces, eso Santa Faustina lo quiere dejar claro en la última parte de su diario espiritual, llamando al pecador a la conversión.
porque Dios es infinitamente bueno. Siempre hay lugar para el perdón, siempre hay lugar para el hijo pródigo, siempre hay lugar para aquel que confía en la bondad de Dios. Y no solamente perdonar, sino que el Señor no solamente quiere perdonar. Recordemos, en la imagen de Jesús misericordioso tenemos dos rayos. El rayo blanco, el rayo pálido, como vio Sor Faustina, que es el agua, que se lo pinta también como un color celeste del agua. Significa el perdón de los pecados, el ser justos de cara a Dios, un Dios que nos renueva, nos purifica, nos limpia. No solamente barre el pecado, lo cambia de lugar, lo asume Él. Cristo lo saca de nosotros y lo carga Él en la cruz. Bueno, esa es la justificación que hace el Señor. Pero no le bastó eso, sino que el rayo rojo significa también lo que Dios quiere hacer. Después de purificarnos, el Señor quiere darnos su vida divina, tal como significa el rayo rojo. Cuando Jesús le dice a Santa Faustina, el rayo rojo es la sangre que da vida a las almas, la vida divina que realmente recibimos, propiamente en la Eucaristía. Así, en el sacramento de la confesión recibimos este rayo, esta agua que brotó del costado de Cristo que nos purifica, y en la Eucaristía recibimos este rayo rojo, que es la sangre de Dios que nos da la vida divina que no recibieron ni reciben los ángeles. Porque a los ángeles no los llaman hijos míos. En los ángeles no ve el Padre a su Hijo, Jesucristo. En cambio a nosotros sí, por tener su sangre, por estar en gracia de Dios, Dios Padre ve en nosotros a su Hijo, ve la vida divina de su Hijo en nosotros. Y entonces así somos partícipes de la vida eterna, herederos del reino de los cielos. La grandísima dignidad del cristiano que ha sido bautizado, que ha sido perdonado de sus pecados y elevado a la categoría de hijos de Dios. No solamente la misericordia de Dios nos perdona, sino que nos eleva, nos lleva a lo que jamás podríamos pensar y esperar. Y a esa fuente, como Santa Faustina llama fuente de amor, Dios ha llamado a todos. Ha llamado a todos. Dios tiende la mano a todos. Como cuando llueve, llueve para todos. Buenos, malos, ricos, pobres, pequeños y adultos. Dios llama a todos. Ahora, ¿quién acepta la llamada? Es una respuesta de tu libertad. Es una respuesta de quien quiere convertirse, de quien quiere tomar la mano misericordiosa de Dios, de un Dios que llama a todos, no hace acepción de personas. También, y justamente, la misericordia de Dios es decirnos, la mano tendida al pecador, al más enterrado en su pecado, es la mano más alargada, es la mano, por decirlo así de una manera de más dedos. Es decir, que quiere agarrar de mayor manera y está más interesada en el alma que está más apartada. Pero siempre será cada persona en la que con su libertad aceptará o rechazará esa mano tendida. Dios no impone su mano. Dios lo llama, insiste, busca, pero no impone. Porque respeta la libertad que Él mismo nos dio para amar. Una libertad para aceptar su amor o para rechazarlo. Sin embargo, por medio de Santa Faustina, el Señor nos quiere hacer recordar esto. Que Él, su infinito amor, desciende en mayor manera. Busca con una especie de amor desesperado al más apartado. Y por eso Santa Faustina va a escribir, no hay miseria que te pueda agotar. Llamaste a todos a esta fuente de amor. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.